Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie El sacrificio de Jesús y este es el tema número 3 para los que llevan anotado. Gloria a Dios. Y hoy día el título de la enseñanza de hoy es El nuevo pacto. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Amén. Lo tenemos, hermanos. Así dice el Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Estén atentos, hermanos. Escuchen bien. 1500 años antes de que Jesús fuera sacrificado, los israelitas estaban celebrando la primera Pascua. Ese día salieron de Egipto. ¿Se acuerdan o no? Y la noche en que Jesús fue entregado, escúchenme bien, la Pascua estaba llegando a su fin. ¿Por qué? Porque todo esto era tipo y sombra de lo que iba a pasar con Jesús esos días. Aleluya. Cristo es la realidad. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Están entendiendo? Entonces, el Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado. Y miren lo que dice el versículo 7. Lo vamos a estudiar a profundidad. Limpiaos de la vieja levadura. Ya sabemos que la levadura en la Biblia, hermanos, es una analogía del pecado. Límpiense de la levadura, del pecado, para que seáis nueva masa. Y nueva masa significa nueva creación, nuevas criaturas, sin levadura, o sea, sin pecado. Como sois. Miren, aquí está asegurando el apóstol Pablo que ya somos sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos había limpiado de todos los pecados pasados. Pero el poder de la sangre de Cristo no se queda ahí, sino también nos limpia la sangre de los pecados presentes y de los pecados futuros. Porque seguimos pecando, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero ya somos limpios. ¿Cuántos dan gracias a Jesús? Amén. Por haber derramado su sangre? Amén. Porque si no estábamos perdidos, ¿sí o no? Amén. Miren, ya estudiamos la semana pasada acerca de esto. Pascua significa nuestro sacrificio, nuestra ofrenda por nuestros pecados. ¿Quién fue? Jesús. Por eso dice que es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿cuál es la Pascua del cristiano? Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Dios estaba estableciendo un nuevo pacto con toda la humanidad e iba a ser sellado con la sangre de Cristo. Y esa misma noche Jesús instituyó un recordatorio de su muerte. Escuchen bien. No era un ritual repetitivo de su muerte como lo hacen los de la secta de los católicos. Y cada año sacrifican a Jesús. Y cada año están haciendo su procesión. Gloria a Dios. Hermanos, respecto a esto, la escritura es muy clara. Vayamos un momentito a Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Miren lo que dice el Señor. Así también Cristo fue ofrecido cada año para llevar los pecados de muchos. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hermanos, ¿y cómo va a ser la segunda venida? Aquí mismo lo dice. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan. Hermanos, la segunda vez que venga Jesús va a venir en toda su majestad, en todo su esplendor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Como el Todopoderoso. Y ese sacrificio que hizo hace más de 2000 años, hermanos, sigue en vigencia. Mientras no termine esta dispensación de la gracia. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora sí, volvamos a nuestro estudio de la semana pasada. Vamos a continuar. Mateo capítulo 26. Amén. Te alabamos, Señor. Aleluya. Recuerden que la semana pasada estudiamos acerca de quién lo iba a traicionar. ¿Se acuerdan? Amén. Judas, gloria a Dios. Pero ahora vamos a seguir con esta historia. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Escuchen bien. Ese partió el pan estaba simbolizando el quebrantamiento del cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan todo lo que padeció en su carne Jesús? Lo azotaron, gloria a Dios, aleluya, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo puñetearon, gloria a Dios, le pusieron una corona de espinas, lo traspasaron con una lanza, su cuerpo fue quebrantado, gloria a Dios. Es un símbolo, el pan sin levadura es un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan que descendió del cielo sin pecado y sin mancha. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dicen? Y dio a sus discípulos. Y aquí Judas ya no estaba. ¿Por qué? Porque no era un discípulo verdadero. Dios, escúchenme bien, Dios hace un pacto con los verdaderos discípulos, con los verdaderos siervos de Dios. ¿Cuántos verdaderos discípulos hay en este lugar? Digan amén. Amén. Tenemos un pacto con Dios, un nuevo pacto. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, escúchenme bien, esto también es algo que yo recién lo aprendí. Por eso los que participan de la Santa Cena, gloria a Dios, son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos. No hay requisito de bautismo, no hay requisito, gloria a Dios, aleluya. No hay ningún tipo de requisito de obras. El requisito es que esa persona crea en Jesús, sea un verdadero discípulo. Alguien dirá, pero yo me bauticé, pero eso no significa que seas un verdadero discípulo. Judas se bautizó, ¿sí o no? Pero no era un verdadero discípulo. Y así hay muchos que se bautizan, pero que no son verdaderos discípulos. Siguen en el pecado, siguen haciendo cosas malas. Pero el verdadero discípulo lo demuestra con su vida. ¿Están entendiendo? Entonces, toda persona que cree en Jesús, escúchenme bien, puede participar de la cena del Señor. Y si esa persona, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que participa, gloria a Dios, pero no es digno, lo hace sin reverencia, sin saber de lo que se trata esto, va a llevar juicio. Y esto se está refiriendo a los falsos. Y vuelvo a repetir, no ser bautizado, hermanos, no significa, no es una señal de que alguien es un verdadero discípulo. Por eso dice, examínense a vosotros mismos, examinémonos para ver quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces, si tú sabes que eres de Dios, sabes lo que estás haciendo, puedes participar de la cena del Señor. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. ¿Qué dice la última parte? Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, es evidente que ese pan solo es un símbolo del cuerpo de Cristo.
No es que Jesús se sacó un pedazo de carne, ya, coman esto. No. Gloria a Dios. El pan sin levadura, vuelvo a repetir, es un símbolo de Jesucristo. Gloria a Dios. No es que ahí estaba el cuerpo literal de Jesús en las manos de Jesús y él mismo el cuerpo literal. No. El pan sin levadura simplemente es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer este mismo versículo, pero en Lucas. A ver, vayamos a Lucas un momentito, capítulo 22. La semana pasada ya les dije que vamos a usar todos los evangelios, porque recordemos que estamos viendo las horas previas al sacrificio de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 19. Miren lo que dice el Señor. Es la misma escena, pero a veces, gloria a Dios, a los discípulos se les olvidó ciertos detalles. Y hay ciertos detalles que solamente lo tienen algunos de los evangelistas. Y lo vamos a ir comprendiendo más a medida que vayamos avanzando. Y dice, y tomó el pan y dio gracias. Y esta palabra gracias viene del griego eucharisteo, que significa Eucaristía. Gloria a Dios. Esta es una palabra netamente bíblica, por si no lo sabían, aunque los católicos le dan una mala aplicación. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto como un ritual. ¿Así dice? Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? A estas alturas ya lo deben saber. ¿Por qué? Porque fueron liberados. Porque era un recordatorio de haber sido liberados. ¿Están entendiendo? Solamente era un recordatorio, no era un ritual. De la misma forma, hermanos, la Santa Cena es un recordatorio. ¿De qué? Del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Están entendiendo? Eso tienen que aprendérselo de memoria, hermanos, para que enseñen a otros, por favor. Por eso me esfuerzo para traer lo más correcto posible estas enseñanzas, para que ustedes puedan enseñar a otros. Entonces, por la Biblia podemos ver que la cena del Señor, el partir el pan, es solo un recordatorio. Aleluya. Ahora sí, volvamos a Mateo capítulo 26. Vamos a seguir avanzando. Aleluya. Así que cuando te encuentres con algún amigo católico, tú le puedas explicar todo esto, siempre fundamentado en la palabra de Dios. Continuamos. Ahora estamos en el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, otra vez eucharisteo, gloria a Dios, que significa Eucaristía. ¿Qué dice? Les dio diciendo, bebed de ella a todos, gloria a Dios, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nos vamos a detener aquí. Esto es mi sangre. Ahora no significa que Jesús se cortó las venas y derramó su sangre en esos vasos. No, por favor, esto no es literal. En ese momento Jesús está diciendo que ese vino es un símbolo ¿de qué? De la sangre, de su sangre, que le iba a derramar ¿por quiénes? Por nosotros. Por eso, hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un memorial de lo que Él hizo. ¿Están entendiendo? ¿Qué les dice? Del nuevo pacto. Gloria a Dios. Y la palabra nuevo viene del griego kainos, que significa nuevo, significa actual,
significa antes no conocido. Kainos también significa lo opuesto a lo viejo, a lo anterior. O sea, hay un nuevo pacto con el hombre y Dios. ¿Están entendiendo? Y testamento, no se distraigan por favor. Perdón, y pacto viene del griego diateke, que significa pacto, así literal, significa testamento. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Es el compromiso de Dios con los hombres y de los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Todas las promesas que Dios nos ha hecho, vida eterna, gloria a Dios, la nueva Jerusalén, que allá no vamos a llorar, Dios hizo un compromiso. ¿Están entendiendo? Que Dios lo va a cumplir. Pero también nosotros nos comprometimos con Dios a obedecerles, a serle fiel, a llevar su palabra, a vivir en santidad, etcétera, etcétera. Es un compromiso que no se puede violar entre Dios y los verdaderos discípulos. Ya se los he dicho, no todos los que están dentro de la iglesia son verdaderos discípulos. Si tú ves a un cristiano que viola este pacto, entonces no, se duda que sea un verdadero discípulo. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice la última parte? Que por muchos es derramado. Ahora, gloria a Dios, quiero resaltar esto. ¿Por qué aquí dice por muchos? Pero antes, gloria a Dios, antes. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que en una ocasión, cuando habló respecto a que, gloria a Dios, aquel que no coma mi carne y beba mi sangre, ¿se acuerdan que los judíos se ofendieron? ¿Se acuerdan o no? Amén. Hermanos, a ver, vayamos un momentito a San Juan, capítulo 6. Porque esto es muy importante, porque si lo tomamos literal, entonces se ve como algo medio extraño. Miren lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Ahora, cuando esto escucharon los judíos, se enojaron. Y lo vieron esto como algo canibalista. ¿Qué está diciendo este? ¿Que vamos a comer su carne? ¿Que vamos a beber? ¿Cómo es eso? Porque recuerden que en la ley, y siempre Dios lo ha establecido, que no podemos tomar sangre juntamente con el cuerpo del animal. ¿Se acuerdan? Y mucho menos, pues, hermanos, tomar sangre humana. ¿De qué estaba hablando esto? ¿Ah? ¿De qué estaba hablando todo esto? ¿Ah? De la cena del Señor. No era de una forma literal. Por eso es que nosotros, gloria a Dios, debemos participar de la cena del Señor. Debe ser algo que se debe practicar en la iglesia cristiana. Pero vuelvo a repetir, no como un ritual, no como algo mágico, maravilloso, no, sino como un recordatorio. Que siempre nos recordemos de lo que Cristo hizo por nosotros, porque a veces el hombre tiende a olvidar, ¿sí o no? Y a veces nos olvidamos. Sí, Jesús, mire. Pero a veces no vemos a profundidad de lo que Él hizo, el precio que pagó por nuestra salvación. ¿Están entendiendo? Amén. La siguiente semana van a ver, esto va a estar profundo, porque vamos a ver la agonía de Jesús en el Getsemaní. Vamos a ver la muerte y crucifixión de nuestro Señor, y van a ver y van a poder entender esto con mayor claridad. Entonces tenemos que recordar, la iglesia, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y no solo eso, también Cristo, nuestra esperanza de gloria, que Él va a volver por segunda vez. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso nosotros, gloria a Dios, aleluya, celebramos la Santa Cena. Pero los judíos en ese momento no entendieron.
¿Cómo vamos a beber sangre? ¿Cómo? No, imposible. Gloria a Dios. Pero no se estaba refiriendo a la sangre literal, porque ya sabemos que un cristiano no puede beber sangre. ¿Están entendiendo? No podemos comer ningún producto derivado de sangre, ni las morcillas, ni nada que tenga que ver con sangre. Y mucho menos esas tradiciones que a veces tenemos en los campos. Nuestros hermanos, gloria a Dios, agricultores a veces, o ganaderos a veces, tienen la costumbre de matar al buey, de matar a la vaca, o lo dejan y agarran en un vaso su sangre caliente y se la beben. Eso es algo que ofende, que agrede a Dios, y no podemos hacerlo. Por eso esto no es literal, es simbólico, refiriéndose a la cena del Señor. Aleluya. Pero en ese momento muchos judíos no pudieron entender todo esto. ¿Por qué? Porque estaban tapados. Así como muchos hombres y aún cristianos que no pueden entender por qué. ¿Por qué tenemos que participar de la Santa Cena? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y muchos, gloria a Dios, dicen es un ritual y lo ven como algo mágico, maravilloso, que si no tomo mi Santa Cena me voy a enfermar, Dios no me va a ver. Y todo eso está mal, están tapados. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios tenga piedad de esas vidas, de esas almas, aleluya. Pero para el verdadero discípulo, dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Gloria a Dios. A ver, vayamos un momentito a 1 de Corintios, el capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2, porque esto también es muy importante. Si tú no puedes entender las enseñanzas de Jesús, bueno, tal vez por un tiempo sí, pero ya han pasado 10 años, ve, y sigues diciendo, no, que no entiendo, que no me entra, algo está pasando. Gloria a Dios. Mira lo que dice. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, o sea, para sus hijos, para los cristianos, para los discípulos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escúchenme bien. No todos reciben la gracia y la misericordia de Dios para entender la profundidad de las Escrituras. Gloria a Dios. No todos. Los pactos, escúchenme bien, eran muy comunes y muy conocidos por los discípulos porque ellos eran judíos. Y ellos sabían que un pacto se sellaba siempre con sangre, no había otra forma. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se quisieron cubrir con hojitas, pero Dios les dijo no. Y les dio, dice, pieles de animales, les cubrió con pieles de animales. Eso quiere decir que Dios tuvo que derramar sangre de animales inocentes, ¿sí o no? Para establecer un pacto en ese tiempo con Adán, con el hombre. ¿Se acuerdan que Dios también le dijo a Noé, voy a destruir esta creación? Voy a raer a toda criatura. Prepárate un arca y mete ahí parejas de todas las especies de animales, de aves, de reptiles, de peces, de todo. Y bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando salió Noé del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Un sacrificio. ¿Sí o no? Tuvo que derramar sangre para hacer un sacrificio con Dios. Y hubo un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Cuando Abraham, gloria a Dios, se encontró con Dios, ¿qué hizo Dios? Hizo un pacto con Abraham, ¿sí o no? Y se tuvo que derramar sangre. Cuando Moisés, gloria a Dios, estuvo a punto de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿qué hizo? Un pacto. Y se tuvo que derramar sangre de un cordero inocente. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, la sangre es el sello del pacto. Pero muchos de los judíos estaban tapados, no entendían todas las revelaciones que había en el Antiguo Testamento de los profetas, de los salmos,
que era necesario que el Hijo del Hombre tuviera que padecer, tuviera que derramar su sangre. No entendieron, hermanos. ¿Ustedes lo pueden entender, sí o no? Gloria a Dios. Pero ellos no lo entendían porque estaban tapados, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en ese momento, cuando estaban ahí los discípulos con el Señor, estaban entendiendo que para hacer un pacto era necesario, era vital que el derramamiento de sangre. Y cuando Jesús dice la sangre del nuevo pacto, escuchen, esta sangre del nuevo pacto tenía un solo propósito, y era el de expiación, de remisión, de perdón de pecados. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Y no como hoy la usan, la sangre de Cristo para todo. Lo vamos a ver. Hermanos, ahora alguien dirá, pero ¿por qué era necesario el sacrificio de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos, ¿y qué significa todos? Todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos lejos del Señor, estábamos destituidos, gloria a Dios, de Dios. Pero esa sangre, ese sacrificio de Jesús hizo que estableciera un nuevo pacto, Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Escuchen, y como la sangre de los animales no perdonaba los pecados, nada más los cubría, gloria a Dios, por eso era necesaria, gloria a Dios, la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es perfecta. No como la sangre de los animalitos que era imperfecta. Era perfecta la sangre de Cristo. Es decir, sin contaminación de pecado. Amén. Por eso, la sangre de Cristo es la única que puede borrar, limpiar los pecados. Por eso es importantísimo ser lavados por la sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Limpiar, borrar, expiar nuestros pecados. Pero lastimosamente hoy día en muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes eclesiásticos y muchos cristianos, mucho pueblo, invocan la sangre de Cristo para protección. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa, cubro mi negocio, cubro mi auto, cubro a mis perros. Cubren todo con la sangre de Cristo. Están empapando todo de la sangre de Cristo. Pero esa no es la función de la sangre de Cristo. Otros invocan la sangre de Cristo para bendecir sus casas, sus negocios. Yo invoco la sangre de Cristo para que en mi negocio haya bendición. Para que en mi trabajo sea bendecido. Invoco la sangre de Cristo. Y están invocando la sangre de Cristo para bendecir negocios, trabajos, etcétera, etcétera. Otros invocan la sangre de Cristo para reprender demonios. La sangre de Cristo te reprenda, diablo. Hermanos, escuchen. La sangre de Cristo no es un fetiche. Gloria a Dios. No es un amuleto. Gloria a Dios. Todo esto, hermanos, no es bíblico. Más parece supersticiones que lastimosamente se infiltraron, se metieron dentro de la iglesia cristiana. Parece algo mágico. Pero todo esto no tiene sustento bíblico. Y alguien dirá, pastor, pero ¿qué pasa con Apocalipsis capítulo 12, 10? A ver, vamos a ver, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
aquí claramente se puede ver. ¿Cuál es la función del diablo? Acusar. Esa es la función, día y noche, no descansa. Por eso tenemos una lucha en la mente. Gloria a Dios. Esa es la lucha verdadera del cristiano. Tú no eres digno, eres un pecador, no lo mereces, y esto y aquello. Gloria a Dios. Esa es nuestra lucha. Pero miren, este es el texto que usan esos hombres que invocan la sangre de Cristo. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y aquí sangre del Cordero significa el sacrificio de Cristo. Aquí no se está haciendo una invocación de la sangre de Cristo para pedir protección. ¿Pueden verlo, sí o no? No están invocando. Invocamos la sangre de Cristo para proteger y vencer a los demonios. Dice así. Lo hemos vencido por la sangre, por el sacrificio de Cristo. Eso quiere decir que a nosotros, a sus hijos, el diablo ya no nos puede acusar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquel que es hijo de Dios sabe cuál es el poder de la sangre. Que ya somos perdonados de nuestros pecados, que hemos sido expiados, que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado, Dios nos perdonó. ¿Están entendiendo o no? Ahora ya no nos viene el diablo con sus cosas. ¿Te acuerdas que hacías esto? ¿Te acuerdas que eras un adúltero? ¿Te acuerdas que eras un borracho? ¿Te acuerdas cómo robabas? ¿Cómo? No, porque ya Cristo nos perdonó y nos limpió. ¿Están entendiendo? Ahora, otros agarran Éxodo capítulo 12 versículo 7 para invocar y usar la sangre de Cristo como un fetiche. A ver, vayamos. Éxodo capítulo 12 versículo 7. Éxodo capítulo 12 versículo 7. Miren lo que dice el Señor. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dindel de las casas en las que han de comer. ¿Cuál es el contexto de esto? Esa noche, gloria a Dios, tenían que celebrar la primera Pascua los judíos. ¿Se acuerdan o no? Porque al día siguiente iban a ser liberados, gloria a Dios, de las gazas de Egipto. Y gloria a Dios les dijo, van a agarrar una ovejita, gloria a Dios, un carnerito, que no tenga mancha, que no sea cojo, que no sea perniquebrado, que no sea tuerto, que sea blanquito, purito. Y lo van a sacrificar. Y van a agarrar la sangre y van a pintar en los marcos. Los dindeles son los marcos de las puertas, de las ventanas. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significaba todo esto? Era un simbolismo de salvación. El ángel de la muerte no iba a tocarlos. Y todo esto es tipo y sombra de lo que había de venir. Y hoy podemos ver, gloria a Dios, escuchen, todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros. Eso tienen que entender ya. Ya no anden con esas supersticiones. Y si realmente el diablo te viene y se te quiere posesionar, pues es que no es verdadera cristiana. Porque al cristiano el diablo no le puede. Y vamos a ver contundentemente esto a medida que vayamos estudiando. Pero hay un texto en especial que lo vamos a leer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Miren lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿O hay aquí algún practicante del pecado? Sigues adulterando, sigues viendo pornografía, sigues mintiendo, sigues tratando mal a tu esposa, sigues tratando mal a tu esposo, sigues con tus cosas. Practicando, eso es una práctica cada día. Ahora, ¿alguna vez? Sí, podemos fallar, ¿sí o no? Pero si eres un practicante que cada día es el pan nuestro de cada día eso en tu casa, no, tú no eres hijo de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién hizo que naciéramos nosotros? ¿El hombre? No. ¿El predicador? ¿El hermanito que nos vino a predicar? Gracias a él hemos nacido de nuevo. Dice que todo aquel que ha sido engendrado por Dios, nosotros hemos nacido de Dios. Eso dice la Biblia, que nosotros no nacimos por voluntad de carne ni de sangre, sino que nosotros nacimos por voluntad de Dios. Y miren, Dios le guarda
y el maligno no le toca. No puede, aunque quiera, no puede. Gloria a Dios, porque somos nuevas criaturas, somos discípulos. Escuchen, la sangre de Cristo nos ha dado para perdón de pecados. Gloria a Dios. Ahora somos libres. Ahora somos hijos de Dios. Porque ese es el poder de la sangre de Cristo, hermanos, borrar nuestros pecados. Escuchen, cualquier otra aplicación que se le quiera dar a la sangre de Cristo no tiene respaldo bíblico. Y en esas iglesias donde invocan la sangre de Cristo, caen en la superstición. Ahora, ¿qué es la superstición? Es una creencia extraña que nada tiene que ver con la fe cristiana. Es una enseñanza falsa que ha entrado lastimosamente dentro de la iglesia cristiana. Miren lo que dice el diccionario de la palabra superstición. Es una creencia desmedida. Es dar un valor excesivo a algo de una forma que no es el uso que tiene. Es decir, voy a poner una analogía. Gloria a Dios, espero que la entiendan. Una ampicilina, ¿para qué la usamos? ¿Ah? ¿Para qué la usamos? ¿Ah? Para infecciones, cuando hay cualquier tipo de infección. Pero la ampicilina la podré usar, gloria a Dios, aleluya, para el cáncer. ¿Ah? ¿La podré usar para la diarrea? No. Entonces, escúchenme bien. De la misma forma, eso es lo que significa, gloria a Dios, aleluya, superstición. Usar algo de una forma que no es la correcta. La sangre de Cristo, hermanos, la sangre de Cristo, no la podemos usar para cubrirnos del peligro, para echar fuera demonios, para bendecir nuestros trabajos, nuestros negocios. No, porque esa no es la aplicación que se le debe dar. ¿Están entendiendo? La única aplicación que se le da a la sangre de Cristo es para la remisión, para perdón, para la expiación de los pecados y nada más. No nos saldremos del tema. Volvamos a Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Te alabamos, Señor. Mateo capítulo 26, versículo 28. Miren lo que dice. Porque por muchos es derramada. Ahora sí vamos a volver. Y quiero resaltar la frase que por muchos es derramada. ¿Por qué no dice por todos? ¿Ah? ¿Por qué no dice por todos? Pregunta, ¿quiénes son esos muchos? ¿Ah? Son aquellos que un día iban a creer y Jesús lo sabía. Ahora, su sangre fue derramada por todo el mundo, ¿sí o no? Eso dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, escúchenme bien, la sangre de Cristo no tiene ningún poder si el oyente no cree. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Si alguien no cree, la sangre de Cristo no tiene ningún poder, no se le va a limpiar los pecados. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Y esto nos comprueba que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar pecados. Y no hay otra aplicación para la sangre de Cristo. Entonces Jesús, de una manera simbólica, está instituyendo un recordatorio acerca de su sacrificio. Unas horas después, en la cruz del Calvario, Jesús iba a decir: consumado es, he concluido, he terminado lo que tú me has mandado a hacer, Padre. Pero eso está para la enseñanza final. Pero en Mateo capítulo 26, volvamos, versículo 29, miren lo que dice. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid,
Quiero que noten que lo que dijo más antes acerca del fruto de la vid era su sangre. Pero ahora dice y está aclarando que era el fruto de la vid. Es decir, que el fruto de la vid es un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso quiere decir y habla que un día vamos a estar, hermanos, en una cena con el Señor. Y es así que va a ser una cena del gala. Gloria, es una cena celestial. Esa es la promesa que tenemos, hermanos. ¿No quisieran estar ahí, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día vamos a estar ahí, hermanos, comiendo con nuestro Señor. Gloria a Dios. Los invitados especiales, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y no termina ahí. Mira lo que dice el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús salía a enfrentar las horas más dolorosas de su vida como ser humano. Las horas más terribles, más duras que ningún ser humano puede querer atravesar. Pero él sabía. Pero quiero resaltar esta frase que dice, cantando un himno. Escúchenme bien, los judíos tenían la costumbre de cantar salmos durante la celebración de la Pascua. Cantaban el Salmo 113 hasta el Salmo 118, por si no lo sabías. Y los eruditos dicen que los judíos después de cenar siempre cantaban el Salmo 118. Eso quiere decir que Jesús y sus discípulos cantaron este salmo, el Salmo 118. Fue después de cantar, gloria a Dios, de este salmo, que Jesús partió hacia el huerto del Getsemaní. Y vamos a leer este salmo así rapidito. Vayamos al Salmo 118. Y este es un salmo mesiánico. Que miren, los judíos lo cantaban, pero nunca lo entendieron. Qué pena, hermanos. Salmo 118. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, el ritmo se perdió, pero esto era lo que cantaban. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. Miren cómo son los momentos dulces, pero también los momentos amargos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí está hablando el Mesías. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo la destruiré. Me rodearon como abejas, enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y aquí está hablando Jesús. Y cantaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abrid las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has sido oída y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y aquí la piedra, ¿quién es? Jesús. Gloria a Dios, el fundamento. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová.
nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Oh, esto es un salmo mesiánico, hermanos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto lo cantaban, hermanos. Gloria a Dios, esto cantó Jesús. Los judíos lo cantaban y qué pena que nunca le dieron la interpretación correcta a estos salmos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y después de cantar este Salmo 18, Jesús partió hacia el huerto de Getsemaní. Pero antes, miren este detalle tan importante y van a ver qué profundo es. Jesús oró una oración que solo lo registra el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Vayamos, Juan capítulo 17. Gloria a Dios. Y van a ver en el contexto que esto es antes de que arrestaran a Jesús. Amén. San Juan capítulo 17. Miren, Jesús ora por sus discípulos, dice el versículo 17 y el 18, arresto de Jesús. Por eso es que estoy incluyendo varios de los evangelios, porque, gloria a Dios, cada uno tuvo su experiencia. Aleluya. Y esta es, escúchenme bien, una oración para sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Es para ti. Y es una oración poderosa que sale de los labios de Jesús. Y lo vamos a ver. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Se acuerdan que cuando las veces que quisieron asesinar a Jesús, qué decía? Es que todavía no había llegado su hora. Pero en esta ocasión dice su hora había llegado. Y es así, hermanos, con los cristianos. Es así con los hijos de Dios. Mientras no llegue tu hora, hermano, ese tiempo aprovéchalo para servir a Dios, para alinearte con Dios, para cumplir el llamado que Dios tiene para contigo. Si Dios no quiere, si no ha llegado tu hora, no te va a pasar nada. Pero si llega tu hora, así como lo estamos viendo, nadie te va a librar. Así que no andes cada día, que el virus, que la pandemia, que no voy a bajar en flota porque me voy a morir en el accidente, que no voy a ir a subir porque puedo morir ahí todo aplastado como una sardina. No, nadie va a poder ir en contra de los planes de Dios. Mientras tu hora no llegue, nadie va a poder adelantarte. Amén. Pero cuando llegue tu hora, lo único que te digo, espero que estés preparado. Y que puedas decir como Jesús: consumado es. He terminado la carrera. Puedes decir como Pablo: he llegado a la meta en Cristo Jesús. He peleado la buena batalla de la fe. Así que Dios controla todo. Amén. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, y potestad es poder, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vida eterna a todos los que le diste. O sea, el Padre nos envió a Jesús. Y quiero resaltar esta palabra vida. Vida viene del griego zoe, con D adelante, zoe, que significa vida eterna. Es decir, la vida de gozo y gloria en el reino de Dios, que les espera a los verdaderos discípulos de Cristo después de la resurrección. Para aquellos que dicen que se pierde la salvación, ¿tú crees que te va a dar algo para después quitártelo? ¿Qué dice aquí? Para que dé vida eterna. Porque a veces
ahora que salimos por TikTok, por Face, salimos por YouTube, a veces la gente me llama con cosas extrañas. Pastor, usted me dijo que no se puede perder la salvación, pero yo he descubierto que sí se puede perder la salvación. ¿Qué le podía decir? Cuídala, presérvala, trata de cuidar tu salvación. Porque no entienden, hermanos, no comprenden. Tanta ignorancia, hermanos, al extremo, no se puede soportar. Realmente Dios es el Dios de la paciencia que nos soporta tanto. Porque ya lo está diciendo, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Si tú crees en Jesús, realmente has hecho frutos de arrepentimiento. Realmente en tu corazón tienes el deseo de obedecer a Dios. Tu vida ha dado un cambio, aunque sea progresivo, pero estás cambiando. Ya tienes vida eterna que Dios te ha dado. Y Dios no te lo va a quitar. Por eso dice claramente el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús y el Padre son uno, son Dios, y nadie puede arrebatar la vida, las almas de sus ovejas, ni el diablo. Jesús los reprenda. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Eso significa Zoe. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Esto está aclarando. Zoe. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Dios Padre. ¿Qué vino a hacer Jesús en esta tierra? Vino a darnos a conocer a quién, al Padre. Ya se los he dicho muchas veces. Miras a Jesús, y no solamente físicamente. Miras a Jesús en su carácter, en sus rasgos. El Padre es igualito. ¿Están entendiendo? Por eso dice, porque los judíos decían: nosotros creemos en Jehová, en el Padre. Pero eso está mal. Él mismo dijo: cualquiera que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, no puedes decir: yo soy del Padre, pero no quiero nada con Jesús. No puedes, no se puede. Gloria a Dios. Por eso dice: al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, porque Jesús es el Hijo de Dios. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá que esas palabras estén en la boca de todos nosotros, ¿no? He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, él había terminado, había glorificado al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a hablar de lo suyo. Él vino a hablar del Padre. Por eso yo te he glorificado. Todas las palabras que he dicho es que el Padre me las enseñó. El Padre me las entregó para que yo les dijese, les transmitiera a ustedes. Jesús no predicó su propio mensaje. Él predicó lo que el Padre le dijo que predicase. ¿Están entendiéndolo? Amén. Por eso yo te he glorificado. Gloria a Dios, aleluya. He acabado lo que tú me has mandado a hacer en esta tierra. Te he dado a conocer, Padre, que yo procedo de ti. Aleluya. ¿Qué más dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y si vemos San Juan capítulo 1, dice: en el principio era Dios, y Dios era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí o no? Él se despojó, se quitó, gloria a Dios, aleluya, su majestad. Él es Dios. Y vuélveme, Señor, ese lugar que tuve junto contigo antes de la fundación del mundo. Ahora está sentado a la derecha del Padre. ¿Sí o no? Aleluya. Seguimos. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Ven que no son todos? ¿Sí o no? Son los que creen en Jesús. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, una de las características de aquel que es un verdadero discípulo es que va a guardar las palabras de Dios.
va a guardar las palabras del Señor. Escúchenme bien, por favor, escúchenme bien. Si a ustedes no les importa guardar la palabra de Dios y en tu corazón no está ahí cuando te vienen las tentaciones, no robarás, y ahí se te presenta una oportunidad de que a alguien se le cayó un celular, una billetera, pero no te importan las palabras de Dios, no las guardas, esa es una señal de que no eres un hijo de Dios. Pero si tú vives la palabra de Dios y cada que te quieras desviar, en ese momento está la palabra: no fornicarás, no mirarás a la mujer de tu prójimo cuando quieres ver mujeres lasciviosas. Y en ese momento, gloria a Dios, te viene la tentación, pero en ese momento aplicas la palabra a tu vida para todo, para todo. Porque hay gente que dice: ay, para todo usas a Dios, para todo hablas de Dios, todo Dios, Dios, Dios. Es que así somos los cristianos. Para un cristiano Dios lo es todo. ¿Sí o no? Todo. Gloria a Dios. Entonces, esa es una señal de que estás guardando la palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque habían reconocido que Jesús es el Mesías, y que todas las palabras, las enseñanzas, todo lo que había hecho Jesús venían del Padre. Aleluya. Porque las palabras que me diste, miren, les he dado. Las enseñanzas que el Padre le había dicho, eso nos ha dicho. Jesús no habló su propio mensaje. Pero ¿cómo son los susodichos hijos de Dios el día de hoy? Quieren dar su propio mensaje, sus propias enseñanzas. Ni Jesús lo hizo. ¿Qué se creen esos hombres para cambiar la palabra de Dios? Por estrategias humanas, por filosofía. ¿Qué se creen? Por terapia, por neurolingüística. ¿Qué se creen esos hombres? Pero ellos están cambiando el mensaje. Pero Jesús no lo hizo. Y los verdaderos discípulos tampoco lo van a hacer. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Oh, la unidad de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Se dan cuenta la diferencia que hace Dios entre los que son sus discípulos y los que son del mundo? Por eso, qué pena de esos hombres que tienen esperanza, que son hijos de Dios, pero creen en la Virgen María, creen en Buda, gloria a Dios, creen, no sé en qué cosas, creen en todo. No, esta es una oración exclusiva para nosotros, hermanos. Esta petición es para sus hijos, no para los del mundo. ¡Oh, aleluya! Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oh, el Padre nos conocía, el Padre nos entregó a Jesús, nos guió a Jesús. ¡Aleluya! ¿Qué más dice? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esto habla de la unidad, que Dios Padre, Dios Hijo son Dios. Aleluya, son uno. Ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. Y ya no estoy en el mundo. O sea, eso hablaba de que iba a morir, iba a partir. Pero mira lo que dice: mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esto quiere decir, protégelos, cuídalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ¿de qué está hablando esta unidad? ¿Será que está hablando del ecumenismo? Que el católico es mi hermano, que el adventista es mi hermano, que el testigo de Jehová es mi hermano. No. Ahorita vamos a ver y vamos a hacer una aclaración acerca de eso. ¿A qué se refiere que seamos uno? Aleluya. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y gloria a Dios, miren cómo Dios sabe todo. Ya hablamos de eso en la primera enseñanza. Cómo Dios de una forma sobrenatural va a hacer que se cumpla todos sus planes, todos sus propósitos, todos sus designios, todos sus decretos. De eso está hablando. Pero también sabemos que, gloria a Dios, aleluya, que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Por eso Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura.
Y es esta la palabra de Dios. No en esos profetas de pacotilla, que no saben lo que hablan, que lo único que te hablan es de bendición, de prosperidad. Esta, hermanos, es la palabra profética más segura. Por eso dice, hacer bien en estar atenta a ella. Y todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, hermanos. Ni una tilde, ni una jota, gloria a Dios, va a escapar. ¿Qué más dice? Pero ahora voy a ti. Eso estaba hablando de su muerte, que ya estaba a punto de llegar. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, ellos habían entendido, porque por un tiempo estaban tristes cuando les decía que él iba a morir, pero ellos habían entendido que era necesario que vaya al Padre, ¿sí o no? Para que envíe el Espíritu Santo, para que nosotros ya ahora seamos templo, para que recibamos el poder de Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. Yo les he dado tu palabra nuevamente, y el mundo los aborreció. Gloria a Dios. ¿Qué dice respecto a esto Jesús? En el mundo tendréis aflicción. No es como dicen esos falsos profetas, esos falsos líderes el día de hoy. Ven a Jesús para que alcances tus sueños. Ven a Jesús para que seas feliz. Ven a Jesús para hacerte rico. No. Cuando tú llevas el verdadero evangelio, cuando tú llevas la palabra, ¿qué va a pasar? Te van a aborrecer, te van a odiar, te van a criticar. Así que estamos preparados, hermanos, porque aquellos que no son hijos de Dios no van a poder recibir esta palabra, es imposible. Pero tenemos que seguir predicando. Pero también habrá gente que creerá que van a recibir esta palabra porque son hijos de Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Estamos en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Qué quiere decir no son del mundo? Hermanos, nosotros ya no participamos de las fiestas, de las borracheras, de los prestes. Y nosotros de las discotecas, de la droga, de la pornografía, de la adultería, eso que ya no somos del mundo. Nosotros nunca vamos a aprobar ninguna de esas leyes que agredan, ofendan a Dios. No lo vamos a aceptar jamás, porque no somos de este mundo. Nuestra regla de vida de los cristianos, ¿dónde está? Aquí, en la palabra de Dios. Por eso dice, no somos del mundo. Gloria a Dios. Así que no te metas a las cosas de este mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús nunca se metió a las cosas de este mundo. Miren, no ruego que los quites del mundo, gloria a Dios, sino que los guardes del mal. Y esta palabra, hermanos, gloria a Dios, aleluya, mal, viene de la palabra griega poneros, que se está refiriendo al malvado Satanás. ¿Quién nos guarda del diablo, de sus demonios? Porque el diablo no puede tocarnos y ya no puede hacer lo que quiera con nosotros. Porque Dios nos protege, Dios mismo nos protege, líbralos del mal, protege, los guarda, los cuida los del mal. Por eso nosotros no tenemos miedo, porque somos hijos de Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. Miren, no son del mundo, vuelve a repetir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo me puedo santificar en tu verdad? Lo dice el siguiente texto. Tu palabra es verdad. La siguiente frase define eso. Tu palabra es verdad. Si tú quieres santificarte, ¿cuántos quieren santificarse en la verdad? Amén. Lee la Biblia. Escudriña la Biblia. Cómete la Biblia. Y te vas a santificar. Porque eso te va a ayudar a discernir lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Como tú me enviaste al mundo, el Padre, ¿para qué le envió al mundo a Jesús? Para dar a conocer al Padre, para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas, para predicar la doctrina de la salvación, del arrepentimiento. Ahora nos toca a nosotros. Así yo les envío al mundo. Por eso todo cristiano que piensa que va a evadir esta responsabilidad que tenemos, no, el pastor que predique él solo,
Y toda la carga al pobre pastor, ya no tiene tiempo porque tiene que preparar cada día mensajes, pero nunca predica, nunca enseña, nunca va a su vecino, a su familiar, a su amigo, a su compañero de trabajo. Un día Dios te va a demandar, porque Él nos ha mandado a este mundo ¿a qué? ¿A qué? Yo no quiero ningún problema con nadie, paz y amor, yo no quiero ser agredido. La palabra de Dios es agresiva. Dice que los que no conocen a Dios nos van a aborrecer. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser. Porque no tomas, porque no bebes. Eso va a ser los motivos para que te agredan. Porque eres fiel a tu esposa, porque eres fiel a tu esposo. Porque no peleas, porque no discutes. Hasta por envidia te van a querer atacar. ¿Qué será? Esa pareja no pelea. Ese caballero es diferente, esa señora es diferente, esos muchachos son diferentes. Nunca van a discotecas, nunca toman, nunca ahí están peleándose, nunca están haciendo trifulcas. Su marido fiel a su esposo, un buen hombre, una buena señora, respeta a su marido. Gloria a Dios. Y te van a aborrecer por eso. Porque te vas a decir, yo no hago mis huilanchadas. En tu trabajo vas a decir eso y ya te van a agredir. ¿Qué te crees vos? Gloria a Dios. Pero recuerden, nosotros no somos de este mundo. Pero así yo los envío al mundo. ¿A qué? A predicar la palabra de Dios. Y si te toca ofrendar tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a escapar? Tienes que hacerlo. Los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva, los cristianos de los primeros 300 años entendieron esto. Por eso ofrendaban su vida, hermano. Ya, lastimosamente hoy día somos muy comodones los cristianos de hoy, flojos. Queremos comodidad, no queremos sufrir. Somos una vergüenza, hermanos, para el evangelio. La iglesia de Cristo el día de hoy es una vergüenza. Así lo digo puntual, hermanos. Es una vergüenza. Si esos cristianos resucitarían, ¿qué nos dirían, hermanos? Estos son profetas de Baal, nos dirían, hermanos. ¿Sí o no? Que Dios nos perdone y nos cambie, hermanos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque Él es Dios, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cuál es la verdad? Su palabra. La palabra. Cristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Mas no, miren, y aquí miren la oración, porque todo esto dice, pero pastor, es que Jesús oró solamente por sus discípulos y sus apóstoles de ese tiempo. ¿Y para nosotros qué? Para nosotros nada, pastor. No. Él nunca se olvidó de nosotros. Él siempre nos tenía presente. Y miren la oración de Jesús para sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que estaban en ese momento ahí, los apóstoles y los discípulos. Miren, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Es decir, por nosotros. Amén. Jesús hizo una oración intercesora por nosotros. Por eso estamos aquí, por eso continuamos, por eso no hemos perdido las fuerzas. A pesar de los problemas, de los embates de la vida, seguimos adelante, seguimos peleando. Y muchas veces cuando has querido tirar la toalla, vino Jesús. Y esa oración poderosa vino sobre ti. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí, hermanos, porque Él también pensó en nosotros. ¿Qué más dice? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Otra vez aquí la unidad. ¿Qué significa? Que todos somos uno. Hermanos, aquí se está refiriendo a todos los que vamos a creer en Jesús. Vamos a ser hechos hijos de Dios. Porque todos fuimos lavados por la sangre del Cordero. Es decir, escuchen. Que dentro de las diferentes denominaciones cristianas, sean iglesias presbiterianas, iglesias metodistas, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, aquí mismo en casa de oración, hay discípulos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, ¿sí o no? Pero no todos. No todos, pero sí, gloria a Dios, hay muchos. Ahora, podemos tener diferencias en doctrinas negociables o que no son esenciales. Como por ejemplo, hay iglesias, gloria a Dios, que son pretribulacionistas. O sea, ellos dicen que se van a ir antes. Gloria a Dios.
otros que se van a ir a la mitad, otros que se van a ir al final. Pero esas son doctrinas, gloria a Dios, que se pueden negociar, porque nadie tiene la verdad. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias, gloria a Dios, aleluya, donde te dicen, ay, si no te pones corbata, si no te pones saco, no vas a ser salvo. Y hay personas que vienen con su camisita, su chompita, pero obviamente tiene que vestirse una persona con pudor, guardándose en santidad. No que vas a venir en chanclas y en tu bermuda, no. Pero sí en santidad. Pero eso también, gloria a Dios, son doctrinas no fundamentales. Pero las doctrinas fundamentales, eso sí que no son negociables. Que la única salvación es por medio de Jesucristo. Que la salvación es por gracia. La necesidad del arrepentimiento, el nacer de nuevo del corazón. Entonces, glorias, podemos tener discrepancia en esos puntos que no son doctrina fundamental. Gloria a Dios, aleluya. Pero en las doctrinas que son fundamentales, no, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, tener diferencias en doctrinas negociables o que no son esenciales, gloria a Dios, eso no significa que no somos hijos de Dios. Somos, gloria a Dios. Y seguramente saldrán de las iglesias bautistas gente que se salva, de las iglesias, gloria a Dios, presbiterianas, de las pentecostales, de las bautistas. Gloria a Dios. Y somos uno, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Somos uno con el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la verdadera unidad. Gloria a Dios. Somos uno con el Hijo. Pero muchos confunden la unidad con la uniformidad. Ya se los he enseñado también en otras ocasiones. Como hacen los pentecostales, como hacen los presbiterianos, como hacen los metodistas. No. Cada iglesia tiene su propio llamado y su propia visión que Dios nos da. Pero que no agreden, que no ofenden las doctrinas fundamentales. Eso habla de la unidad. O sea, ese día cuando estemos partiendo, y no solamente eso, también habla de las diferentes naciones, sean bolivianos, sean chilenos, peruanos, chinos, rusos, ucranianos, de donde sea, somos uno, porque todos somos hijos de Dios, somos discípulos del Señor. Y ese día cuando se dé la orden que se toque la trompeta, seguramente vamos a estar yendo en esa unidad. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, quiero enfatizar esto. Aquí no está hablando de la unión de todas las religiones, del ecumenismo. Mi hermano es el mormón, mi hermano es el... No. Esto va a sonar duro para muchos, agresivo. Pero yo no soy hermano ni del mormón, ni del adventista, ni del católico. Gloria a Dios, por favor. Aleluya. Esa es una blasfemia y es una herejía. La unidad de la que habla aquí Jesús es de los lavados con la sangre de Cristo y santificados en la palabra de Dios. Otros cristianos. Ya estamos terminando. Versículo 21. ¿Qué más dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, seguimos transmitiendo el Evangelio de Cristo. Seguimos transmitiendo las palabras del Padre. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y aquí la gloria es la palabra que tú me has dado, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, eso es algo fundamental. Todo aquel que es nacido de nuevo va a decir que el único camino es ¿quién? Jesús. Que no hay otra forma de salvarnos. Somos uno, porque esa es una doctrina fundamental. Que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Eso también tiene que hacernos uno. Gloria a Dios. Que el único camino al Padre es Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Doctrinas fundamentales. Aleluya. Y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿cuál es la perfecta unidad? ¿Cuál es la perfecta unidad? ¿Sabe alguien? ¿Saben cuál es la perfecta unidad? Que un discípulo está, gloria a Dios, unido con el Padre,
Gloria a Dios. A través del sacrificio de Cristo. Esa es la perfecta unidad. ¿Cuántos tienen esa perfecta unidad? ¿Sí o no? Estamos unidos al Padre. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de Cristo. Anótalo para que te acuerdes y enseñes a otros. Entonces esta es la perfecta unidad. Versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, a mí me has amado. O sea, miren, aquí está asegurando que Dios nos ha amado. Nos ama. Gloria a Dios. Nadie puede decir que Dios nos ama, nadie puede decir que Dios no nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Métanselo eso en su cabeza. Ay, pastor, si me ama, ¿por qué permite cosas? Es que Él sabe por qué, confía en Él. Y un día cuando estés en la gloria, ahí muchos vamos a estar con nuestras cabezas bajas. Ay, Señor, ¿por qué me quejaba, Señor? Mira ahora dónde estoy. Gracias, Señor. ¿Alguna vez de chiquitos nos han castigado? Y en ese momento no lo entendíamos, ¿sí o no? Y nos molestábamos con nuestra mamá y nuestra papá. Pero pasados los años entendimos. Y nos acercamos y gracias por haberme castigado. Gracias por haberme corregido. Porque ahora sé decir perdón, gracias, por favor. Ahora soy un hombre de bien. Gracias por haberme corregido. Y si hacemos eso con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? Aunque ahora no lo entendamos, ese día lo vamos a entender. Gloria a Dios. Sigamos avanzando. Versículo 24. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, tenemos un lugar asegurado. ¿Crees que se pueda perder la salvación? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos te han conocido, que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ese es el perfecto amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquellos que tienen temor, dice que están bajo castigo, porque no han sido perfeccionados en el perfecto amor de Dios. Hermanos, tenemos todas las de ganar, porque estamos en las manos de Dios. Él nos ama, nos ha conocido, y por su amor y gracia estamos aquí. Esta es la unidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, después de esta oración salieron rumbo al Getsemaní. Y eran las últimas horas de agonía antes de morir en la cruz. Aquí terminamos esta enseñanza el día de hoy. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Poderosísimo, hermanos. Que nadie va a podernos arrebatar, hermanos. Nadie. Ya Dios, gloria a Dios, nos conoce. Somos sus hijos. Ya Jesús hizo una oración intercesora por nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Estamos en el lugar más seguro, gloria a Dios, en que cualquier humano se puede encontrar. Estamos en las manos de Dios.